al final. Me interrumpen 50 veces. ¿Ah? Ningún problema yo. Segunda, si la pregunta que me hace la puedo contestar con evidencia clínica, sería lo mejor. No tengo de repente el caso cargado, pero tengo un disco duro externo. Si no lo responde en ese momento clínicamente, la respondo en la tarde, de todas maneras. ¿Ok? Simplemente eso. Bueno, vamos a hablar de el anclaje absoluto. El anclaje absoluto son pues los minitornillos. Ahora sabemos que hay minitornillos que van entre las raíces, ¿no? Le llaman intraalveolares, intrarradiculares, van entre las raíces. Y minitornillos que van fuera de las raíces, en zonas anatómicas donde no hay el problema de tocar una raíz. Y esos se llaman pues extrarradiculares, extraalveolares, buccal shield, infracigomáticos, etcétera, etcétera. Ambos funcionan, depende de nosotros cuál vamos a usar. ¿Y cuál es mejor? Los dos. ¿Cuál uso? Depende de una sola cosa, de la maloclusión que vas a enfrentar. Vamos a poner ejemplos, van a ver casuística obviamente. Entonces depende de qué es lo que necesita. Pues. Estoy en Cajamarca, mi techo tiene que ser así, porque necesito que el agua se vaya a los costados, si no me hago una piscina. El techo de Lima es así, porque no llueve. Si pongo un techo así en Cajamarca, estoy loco, ¿no es cierto? No es una piscina en el techo. Entonces, porque necesito eso. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, porque esto es una conversación entre ambos. Adelante, adelante. Buenos días, muchas gracias. Adelante. ¿Para qué empleamos? ¿Qué queremos con los minitornillos? Cualquiera. Doctor, esto no es examen, ¿eh? Al final no hay calificación, sino para poder entendernos mejor y yo enfocarlo más objetivamente. ¿Para qué queremos? ¿Para qué empleamos minitornillos? Un anclaje absoluto. Perfecto. ¿Qué quieres con el anclaje absoluto? Evita rotación de algunas piezas. Perfecto. Quiero evitar que algunas piezas no se muevan. Por ejemplo, tengo mi sector posterior en clase 1, no quiero que se mueva, y es una clase 2-1, así, ¿no es cierto? Entonces, quiero que estos dientes vayan para atrás, pero no quiero pues, que mis molares vayan para adelante, ¿no es cierto? Entonces, los empleo porque quiero, necesito, deseo que algunas piezas dentarias se queden en el sitio donde estaban, y quiero mover otras. Esa es la razón. Ahora, viene la pregunta siguiente, ¿no? ¿Qué es esta? El empleo de minitornillos, fuera de cambiar el anclaje, como me ha respondido el colega, ¿cambia la biomecánica? Imaginemos que 20 años atrás no había minitornillos y sabemos biomecánica. Han entrado los minitornillos. ¿Cambió el anclaje? Sí. Pregunta general, ¿cambia la biomecánica? No. Dos preguntas. Todos saben que hay dos movimientos básicos en ortodoncia. Inclinación, ¿no es cierto? Y el otro, traslación. Y uno intermedio que es rotación. Para hacer estos dos movimientos, inclinación, ¿cuántas fuerzas necesita? Porque empleamos fuerza toda la vida. Cuando pones una cadena, ¿qué cosa es? Es fuerza. Cuando pones un resorte, ¿qué cosa es? Es fuerza. Cuando haces un doblez de cierre, ¿qué cosa es? Cuando lo activas, lo abres, es fuerza. ¿Cuánta fuerza necesitas? ¿Cuántas fuerzas necesitas para hacer inclinación? Una, excelente. ¿Cuántas fuerzas necesitas para hacer traslación? Dos. ¿Por qué? Porque se forma la cúpula, ¿no? Perfecto. Un poquito más. Totalmente de acuerdo. Un poquito más. Porque tienes que mover dos entidades diferentes. Una que está dentro del hueso y una que está fuera del hueso. Tienes que mover corona y raíz. Si tú pones una cadena, lo que vas a hacer es que de acá es la corona. Lo que vas a hacer es esto. Y tu raíz se queda ahí. Tiene que haber un segundo movimiento. Adelante, adelante. Tiene que haber un segundo movimiento que haga que la raíz se mueva. Y por eso se creó el correcto. Y eso necesito saberlo.
¿Ok? Entonces, si no sé que con inclinación una fuerza, con traslación dos fuerzas, una para la raíz, una para la corona, puedo poner el mini tornillo, puedo hacer anclaje absoluto y mis piezas, en vez que venir trasladándose, van a venir inclinándose. No cambia la biomecánica, las condiciones son las mismas. Segunda pregunta en relación a esto. ¿En qué momento? Ustedes saben que hay una primera etapa donde desapiñamos. La mayoría de alambres iniciales son redondos, después vienen los rectangulares, en todas las técnicas, en todos los brackets, autoligante, convencional, cerámico, metal. ¿En qué momento? Primera etapa. Segunda etapa, si he hecho extracción, cierro espacios. Tercera etapa, hago el acabado y finalización. 3 etapas. ¿En qué etapa utilizo el mini tornillo? Entonces, es que decías, depende. Pongamos un caso clase 1 con extracciones. No quiero perder anclaje posterior, por decirlo. Parece al inicio. Ya, si demoras en desapiñar 6, 8, 10 meses, son 6, 8, 10 meses que, entre comillas, mira, si pones al inicio, como vas a mover piezas dentarias, de repente la posición del mini tornillo puede variar un poquito, pero podrías ponerlo entre molar y premolar y que espere pues 10 meses, ¿no? Pero que espere 10 meses. Si voy a hacer con extracciones, de repente sería conveniente ponerlo en la segunda etapa, cuando ya entre alambres rectangulares, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, porque no lo pueden, en algunos casos, no los pueden poner del inicio. Le voy a presentar un caso de mordida Brody, que para mí ha sido, Dios nos escuchó, una de las cosas más difíciles de corregir en ortodoncia es la mordida Brody. La mordida Brody, ustedes saben que normalmente tenemos al superior, ¿no es cierto?, en una relación normal. La mordida cruzada es que nos pasa esto. Esto está por vestibular. Pero la mordida Brody, ya que ustedes la deben conocer, o la mordida llamada en tijera, es cuando esta molar está acá, así. Ni se tocan. Entonces, esta hay que meterla para acá, o esta hay que sacarla para acá. ¿Cómo sé que muevo esta, muevo el otro? Haces tu estudio radiográfico, ves los ejes de las piezas dentarias, ¿no es cierto? Si tu molar inferior, que está en mordida cruzada hacia vestibular, está así, esta ¿cómo la ven? Casi recta. Esta ¿cómo la ven? Inclinada. ¿Cuál hay que mover? La que está inclinada, pues, ¿no es cierto? Y eso se ve en un corte tomográfico transversal. Facilito, no es nada complicado. O agarras tu modelo y lo ves por atrás. También. Entonces, si esta molar, miren por favor, vamos a poner el panorama completo. Esta molar está así, inclinada. ¿Cuántas fuerzas necesitaban para hacer inclinación? Una. ¿En qué momento puedo poner el mini tornillo? En la primera etapa. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Por qué? Porque necesito hacer inclinación. Y lo primero que hacemos en ortodoncia cuando ponemos un alambre redondo es inclinación. Diferente cuando voy a cerrar espacios que necesito alambre rectangular. ¿Para qué? Para que se active el torque, etcétera, etcétera, y pueda hacer la cupla de fuerzas que tú dices. Entonces, en este caso de mordida Brody, mi primer alambre 0,14 Niti va a utilizar ligas con fuerza para producir inclinación. ¿Por qué? Porque esa mola está inclinada. Entonces ustedes ponen el mini tornillo en primera o segunda etapa de acuerdo a la manipulación que enfrentan. No hay regla, es el caso individual. Y lo van a ver clínicamente, no solo en pizarrita. ¿Ok? Entonces por eso ese pequeño preámbulo para entendernos. Porque a veces dicen, no, se pone en tal etapa. No. Y acá le digo, es que bueno, eso es una excepción. Entonces no puedes generalizar, pues. Tienes que decir que depende del caso clínico. Los que seguimos un poquito la corriente de Face, esta, que
siempre cuando nos preguntan algo nos dicen, ¿y cuándo ponen los mini tornillos? Depende. Del caso clínico, pues. ¿Cuál es tu secuencia de arcos que usas? Depende. Mi caso clínico para enfrentar un caso con extracciones clase 1 es muy diferente a un caso clínico que tenga clase 2.1. Una clase 2.1 es así. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Esto. ¿Qué tal si pongo, porque arriba no hay apiñamiento, y generalmente el incisivo viene bien protruido, ¿no es cierto? Voy a usar bracket de arco recto de cualquier marca. A ver, mis brackets centrales, ¿qué torque tienen normalmente? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿El positivo a dónde lleva la corona? Hacia vestibular. Si pongo un primer rectangular, ¿a dónde va mi corona? Entonces va a empeorar la maloclusión. Es pecado mortal poner alambres redondos en clase 2.1 y en biprotrusión. Pecado mortal. Primero tienes que hacer esto. Y ahí le pones el rectangular. No, pues doctor, es que yo lo que agarro, pongo mi rectangular y le hago doblez distal. El incisivo se activa por el torque y hace eso, y la molar se viene. Te comes anclaje desde el primer arco. Y esa es una gran metida de pata. Entonces, cuando me dicen, ¿y cuál es tu secuencia de arco? Depende, pues. Depende. ¿Por qué? Porque ahí lo que me conviene es los primeros arcos redondos. Pero si fuera una clase 1, donde no hay overjet, no hay marcado overbite, sino los dientes están prácticamente en posición pero apiñados. Ahí mi primer arco o segundo arco puede ser rectangular. Porque no va a activar el torque. Nuevamente. Doctor, ¿cuál es su secuencia de arco? Depende. ¿De qué depende? De la maloclusión que enfrenta. Entonces en ortodoncia, cuando ustedes escuchen siempre, paren la oreja. No necesariamente. Ok. Doctor, Dime. una preguntita. Y en el caso de los alineadores, ¿en qué tendría que ser desde el inicio? Dependiendo cómo es la planificación, ¿no? Porque si en la planificación, por ejemplo, lo planificas con minitornillos desde el inicio, pues desde el inicio ni modo, porque ahí sí cambia un poquito, ¿no? Es que todo es en conjunto. Ahora, hasta donde he revisado, los alineadores es muy buena terapia, pero cuando hay extracción no hay un control bueno. No puedes con un plástico torquear una molar. Entonces, los mejores casos que he visto, sinceramente, no me han gustado. No se logra. Supongo que con el futuro, con el tiempo se harán, ¿no? Pero un caso en que no necesitas extracciones, giroversiones, rotaciones, stripping, te queda perfecto, ¿no? Te queda perfecto. ¿Ok? ¿Qué nombre tiene? Mini implante, microimplante, mini tornillo. Un implante se osintegra. Estos tornillos no se osintegran porque si no, ¿cómo los sacamos? ¿No es cierto? ¿Cómo los sacamos? Estos tornillos no tienen baños de sustancias que hacen que se una con el hueso. O son de acero o son de titanio helado. Entonces, leen los textos y algunos le van a poner como acá, pues, mini implantes, ¿no? Otros le van a poner mini tornillos, los mismos libros, ¿sabes? Los mismos libros. A Perú viene mucho colega brasileño con este tema. Voy a emplear varios de los videos de ellos. También de Chris Chan, que el taiwanés muy bueno, ¿no? Pero para mí creo que lo más simple es mini tornillo. Ni micro tornillo no, porque cuando hablamos de micro ya es algo, entre comillas, por el mismo término microscópico y lo vemos de sobra. ¿Ok? Entonces, una definición, ¿no? Una definición en que vemos que son tornillos pequeños, ¿no? De titanio, etcétera, o acero, que vienen en diámetros entre 1.2 y 2.7. Oiga, doctor, 1.2 es muy delgado. Yo estoy poniendo la definición de un texto. No necesariamente estoy de acuerdo. ¿Okay? Y que tiene longitudes entre 4 milímetros y 15 milímetros. Estamos hablando de los mini tornillos en general, ¿no? Los extra y los intraarticulares, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tú dijiste, no? Un anclaje ortodóntico ideal, pero sabiendo biomecánica. Sin biomecánica es como que no sé, pues,
le regales a alguien un tanque y no sabe usarlo y no sabe tampoco para qué, ¿no? ¿Para qué quiere un tanque? ¿No? Es excelente, no me pasa nada, pero ¿para qué quieres un tanque? Obviamente, ¿por qué los empleamos? Ventajas. El paciente no necesita que te ayude. Cuando empleas elásticos clase 2, clase 3, señora, póngaselo cada 12 horas, elástico 316, de 6 a 11. A veces se lo pone, a veces no se lo pone. Y está sujeto a eso. Minitornillo se lo pones y del minitornillo al diente pones una cadena en un resorte y se acabó, ¿no? Al mes lo cambias y si es el resorte de nitinol no necesitas cambiarlo porque se activa solo. Simplemente no exceda su margen. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, ya que hablo de resortes, es un error que siempre, lo repito 3 veces, lo veo. Y dije, no, yo no uso resorte, porque no funciona. Qué raro, le digo. A mí sí me funciona. Los resortes de Niti, resorte cerrado por supuesto, vienen así. Todos lo sabemos. Y el fabricante te dice, ¿no? Si esto mide, ¿qué te digo? Pues 6 milímetros, te dice no lo extiendas, no lo abras más de 300%, o sea 18 milímetros. Y lo abres 18 y el diente no se mueve. Pero le has entendido mal al fabricante, porque esto mide 1.5. Esto mide 1.5. Y el único que se abre es 3. 300% de 3 es 9. Entonces lo máximo que puedes abrir es 15, no 18. Con 18 lo matas. Es como que agarres un resortito eso de lapicero y lo estires así y el resortito se queda así. Pues. Esto no se estira, pues. ¿No es cierto? Se estira esto. Y uno toma la medida 6 cuando hay que tomar 3. Y error que mucha gente comete. Y dice, el resorte no sirve. Lo que pasa es que no se ha entendido el concepto. Seguimos. Mayores posibilidades de acceso, ¿no? Los intraradiculares los puedes poner hasta adelante y no se notan, parecen 2 cabecitas de alfiler. El paciente no los va a ver. Nadie está con el labio levantado así para mostrar qué es lo que tiene, ¿no es cierto? A muchos se sonríen, pero están arriba. ¿Qué más? Amplían posibilidades de tratamiento. Eso sí lo pongo en comillas porque los minitornillos hoy por hoy son una solución en muchos casos que olvídate. Antes era un trabajo imposible. Esta mordida Brody que les digo, cuando yo la enfrentaba, mueve una molar con 0.14, nada. Mueve una molar con 0.18, nada. Y ya tiene 3 meses levante mordida, el pobre. Y un levante mordida, para ponerles la expresión salvaje, ¿eh? No grande, salvaje, o sea, un montón, medio metro de levante mordida. ¿Cómo comen? Súper inteligente. Pero van a ver que con el minitornillo, desde el primer día, con 0.14 se mueven los dientes. Porque tienes donde apoyarte. No, le pongo elásticos cruzaditos. A ver, pues que se lo ponga el paciente. Entonces, nos amplían la posibilidad de tratamiento enormemente. ¿Ok? ¿Qué más? Son de bajo costo. Justo hablábamos con el colega, él emplea Morelli, estamos hablando de los precios, ¿no? 2 minitornillos intradiculares, 90 soles creo que están, ¿no? Ya, pero doctores. Acá Roberto se da fin de semana, aquí nomás al costadito, bajando en 2 de mayo, y ahí la discoteca al costado, 200 soles se gasta el fin de semana. 4 minitornillos te puedes comprar si vas a ir a bailar. Anclaje absoluto con mejor control biomecánico, lo que tú dijiste. Control, pero hay que saber biomecánica. Doctores, en ortodoncia tiene que haber un marco teórico pequeño. ¿Ok? Tiene que haber un marco teórico pequeño. Y después ya puedes tú ir a la clínica. Y el marco teórico tiene que estar exactamente representado en clínica. Esto no puede ser blanco y esto puede ser negro, sino que cualquier cosa sucede.
¿Ok? ¿Qué más ventajas tenemos para emplear mini tornillos? Colocarlos es simple. Si lo que tú usas intraradiculares es sencillo, sabiendo colocar los extrarradiculares donde no hay raíz, simplemente es colocarlos en una forma de técnica quirúrgica adecuada y no chocas con nada, pues. En la meseta vestibular o en el infracigomático, ¿con quién choca? Doctor, puedo chocar con el seno. La literatura dice si perforas el seno no pasa nada. Acá, ¿con quién choca? Con nada, con nadie. No hay paquete vascular nervioso, nada. Simplemente hay que tener la técnica adecuada y punto. Y por eso que en las maquetas van a practicar. Y en boca es exactamente lo mismo. El único peligro, no peligro, sino cuidado, es que cuando pongan el mini tornillo a la mucosa, si lo pones en encía insertada no hay problema. Pero cuando lo pones en mucosa móvil, la tienes que, doctores, miren, no la barriga por favor, sino el polito. Tienes que ponerlo así tienes que poner la mucosa móvil. Porque si no le estiras, cada vez que... Voy a poner acá, cuando pones el mini tornillo, ¿no? Tienen que estirar la mucosa. ¿Para qué? Si no le estiras, miren, vas enroscando el mini tornillo y tu mucosa va haciendo esto. Así. Y la hebrita, pues. ¿Y qué va a hacer? Se le va a hinchar, pues. Y para que no se te enrosque, templada así, bien templada. ¿Eh? Le haces primero un cortecito con el explorador, con una cureta o con el perforador, el lanza que tiene el Morelli, ¿no? Listo. Que no se te enrolle la mucosa. Es el único cuidado. El único cuidado. ¿Ok? Fácil instalación y remoción. No es un procedimiento que... ¿En cuántos minutos pones un mini tornillo? Mira, 1 o 2. Lo hagas con un procedimiento o con 2 procedimientos. ¿Cómo es 1 o 2 procedimientos? Un procedimiento es que, por ejemplo, voy a poner el buccal shelf, lo van a hacer ustedes en la maqueta, voy a poner el buccal shelf. Entonces, dice la teoría de que primero lo pones así, presionas, entras 1 milímetro, milímetro y medio, 2, y ahí nomás giras 70 grados y sigues. Otra te dice, mira, preferible es que pongas 1 o 2 milímetros y desenrosca. Y una vez que desenroscaste, bajas y nuevamente subes. O sea, en 2 tiempos. ¿Cuál prefiero? En 2 tiempos, porque puedes fatigar al mini tornillo y se te puede romper. ¿No sé? Yo prefiero en 2 tiempos. Y siempre con guía quirúrgica. ¿Qué es guía quirúrgica? Que agarres un punzón, que es una especie de lanza, así, una lanza pero chiquita, esa lanza de guerra, igualito la punta, ¿no? Igualito, pero chiquita. Entonces, perforas la encía marcando dónde y al hueso, durante 30 segundos lo pinchas así, y das vueltas así, pinchas. Lo van a ver en un video. Y ya marcaste el camino porque la cortical es dura, pues, ¿no? Y ahí pones el mini tornillito, entonces ya entra más fácil, ¿no? ¿Qué más? Si hicimos una buena técnica, prácticamente no va a haber molestias, pero siempre medicar, más que todo por un aspecto psicológico del paciente. Si me han puesto un tornillo, el paciente que se hacen bolas por gusto. La fuerza que se aplica, van a ver hasta cuánto podemos llegar. Mi recomendación es que la carga, doctor, ¿y puedo poner, puse el mini tornillo, ¿le puedo poner la fuerza inmediatamente? Sí, pero no la que necesitas, porque siempre es una herida. Yo generalmente, si el paciente es de Lima, dejo que descanse 1 semana o 2 y recién cargo, suave. Al mes siguiente cargo todo lo que necesito. ¿Por qué? Repito, es una herida siempre. Y una herida tiene que cicatrizar. Si es paciente que viene de provincias, cargo, porque se va al día siguiente, pero cargo muy suave. ¿Cómo? Depende, a ver, necesito imaginemos que voy a instalar un canino. ¿Cuánto de fuerza necesito? Promedio 150. No le pongo 150. Oiga, doctor, pero si la cadena sabemos que cuando uno la estira, jala
200, 220. ¿Y usted cómo regula la cadena? Con resorte de 29 sí puedo tener resorte de 100, resorte de 50, hay. Y si le quiero poner una cadena que cuando le estiro, ¿no? La cadena, ¿cuánto tiene que estirarse para que me dé su valor máximo? ¿Cuánto, doctores? Tengo una cadena de 5 milímetros, 5 milímetros. ¿Cuánto tengo que estirarla para que me dé 200 gramos de fuerza, que es su potencia, su fuerza? ¿Cuánto tienen que estirarla? 100%. O sea que la de 5, para que me dé 200 gramos de fuerza, tengo que estirarla hasta 10. Entre mi molar y mi canino tiene que haber 10, porque voy a usar una de 5. ¿Cómo la mido? Simple, agarras tu vernier, pones en el tubito del molar, pones en el braque del canino, miras, 12. Ah, la mitad 6. Listo, se acabó, nada de complicado. ¿Qué es eso? Eso es biomecánica, pues. Tienes tu mini tornillo, vas a jalar el canino. Del mini tornillo al canino, ¿cuánto? 14, 7. Listo, se acabó, ahí tienes tu 220, tu 200. 200 a 220. Pero yo no quiero 220, pues. ¿Por qué? Porque recién he puesto el mini tornillo. Y lo que te recomienda la literatura es carga poco. Disculpe, ¿eso pasa con todas las cadenas o solamente las de tramo corto? En general, por eso que dice 200, 220. Están en ese rango. Ahora, la cadena que más jala es la sin tramo. Esa es la de 220. La que menos jala es de tramo largo. 200. Por eso te dice 2, 220. Y algunas 180, 220. Pero están en ese rango. Por eso le pongo 200. Doctores, si entre mi canino y el mini tornillo hay 14, yo no le voy a poner de 7, pues, porque ahí estarían los 200. Le pongo una cadena de 10. Y se acabó el cuento. ¿Qué es eso? 7, 10, 5. Eso es biomecánica. Por eso les digo, tiene que haber un concepto teórico para que lo lleves a la clínica. No es agarrar la cadenita y la pongo a tramo largo, tramo, no. ¿Cuánto de fuerza pones? ¿Cómo se expresa ese 100% de fuerza? ¿Lo necesitas al inicio? ¿Lo necesitas después? Así funciona esto. ¿Ok? La cadena se comporta igual si lo puedes en un tubo o si lo puedes en un mini tornillo. Igual se comporta. Hay que saber cómo activo la cadena. Ok, seguimos. Obviamente, antes un arco facial para no perder anclaje, que se te ve toda la cara con un fierro encima, pero no es cierto, definitivamente más estético comparando con los componentes de antes, ¿no? El anclaje escleral.